Si fuera por ventaja absoluta, el campesino no tiene posibilidad de producir ninguno de los dos bienes, puesto que gasta mucho más recursos, o sea, por lo menos en el caso de la carne, gasta el triple de tiempo, y en el caso de las papas gasta 1,5 veces más. Entonces, en este contexto, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de determinar el costo de oportunidad o la ventaja comparativa que tiene uno sobre el otro. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, como es comparativa, ¿cierto? La vamos a hacer, obviamente, comparando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a copiar esta tabla y la voy a resolver en un Word, y así vamos a poder ir haciendo los diferentes cálculos que se requieran. Entonces, vamos a copiar la tabla acá. Ok. Vamos a pegar con imagen mejor. Ahí sí. Entonces, les voy a compartir esto. Ahí. Y esto lo colocamos acá. Entonces, ahí está. Esa es la tablita. Me falta copiar la otra. Esta de arriba. Ok, ahí sí. Ya, ahí sí. Ya. ¿Cómo vamos a...? ¿Están viendo una tabla acá, cierto? ¿O no? Sí, deberían estar viendo la tablita del tiempo que demora cada uno en producir. Entonces, vamos a calcular cuál es el costo de oportunidad, ¿ya? En términos de relación, ¿ya? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar la carne, en primer lugar, la carne con relación a las papas, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso primero. Así que esto lo llevamos acá. Ya. Esto es bastante sencillo, ¿ya? Lo que vamos a hacer para calcular esta relación de asignación de recursos, vamos a tomar primero el caso del campesino. Campesino. Ya. Vamos a tomar el tiempo que demora el campesino en producir la carne y lo vamos a dividir por el tiempo que tarda en producir las papas. ¿Ya? Entonces vamos a escribir lo siguiente. Ecuación, acción, acción, ahí sí. Entonces, para producir la carne, el campesino tarda 60 minutos por kilo. Y para producir las papas tarda 15 minutos. ¿Ya? ¿Cuánto es el resultado de esa división? 4, ¿cierto? Claro. Sí. Entonces quiere decir que para el campesino producir 1 kilo de carne significa dejar de producir 4 kilos de papa, ¿cierto? Ese es su costo de oportunidad. Lo voy a anotar acá, ¿ya? El costo de oportunidad de producir 1 kilo de carne, es dejar de producir 4
kilos de papas. Ese es el costo de oportunidad del campesino. Y ahora vamos a ver el caso del ganadero. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero obviamente con los parámetros del ganadero. Entonces, perdón, ecuación. Ok, y vamos con los del ganadero. El ganadero dice acá que tarda 20 minutos en producir carne, 1 kilo de carne, y tarda 10 minutos en producir 1 kilo de papas. 20 dividido en 10 es 2. Ese es el costo de oportunidad del ganadero. O sea, el costo de oportunidad de producir 1 kilo de carne es dejar de producir 2 kilos de papas. ¿Ya? Entonces, visto desde este punto de vista, ¿quién tiene menor costo de oportunidad? ¿El campesino o el ganadero? El ganadero tiene menos costo. El ganadero, ¿cierto? Porque le da un menor valor y aquí está asociado este menor valor a que si él quiere producir 1 kilo de carne, solo tiene que dejar de producir 2 kilos de papas. En cambio, el campesino, si quiere producir 1 kilo de carne, debe dejar de producir 4 kilos de papas. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la carne, la ventaja comparativa está dada para el ganadero. ¿Sí? Y ahora entonces vamos a hacer la otra, es decir, de las papas con relación a la carne. Nuevamente partimos con el... Una consulta, ¿le ¿Sí? puedo hacer una consulta? ¿Sí? Esa relación quiere decir que si él quiere producir 1 kilo más, ¿cierto? O 1 kilo. O 1 Partir kilo de... más de, por ejemplo, 1 kilo más de carne, pues tiene que dejar de producir 4 kilos de la otra cosa. Correcto, sí. Sí. Ya, eso En es. términos comparativos. Es como cuando yo les decía Entre la lo otra... comparativo de una cosa con la otra. Correcto, tal cual. Eso O mismo. si fuera más beneficioso producir la carne que las papas. Claro, claro. Sí, efectivamente. Si yo quisiera orientarme por producir carne, ¿cierto? Tendría que hacer este análisis, decir, a ver, ¿puedo producir papas o carne? Ok. ¿Sí? Entonces hago esta Y relación ahora vamos al re- comparativa. y ahora al revés por las papas. Correcto. Entonces vamos a hacer lo mismo, insertar una ecuación. 18, ahí sí. Entonces vamos con el caso del campesino para lo que es la producción de papas. Entonces el campesino tarda 15 minutos, voy a poner aquí arriba, 15 minutos en producir 1 kilo de papas y tarda 60 minutos en producir 1 kilo de carne. ¿Ya? Eso que está ahí, ¿cierto? Nosotros lo podemos resolver. Podemos simplificar por 15 y nos da 1/4. ¿Qué quiere decir esto? Que el campesino, ¿ya? Si el campesino está en la decisión de producir papas en relación a producir carne, él dice, a ver, pero ¿cuál es el costo de oportunidad de producir 1 kilo de papas? Si yo quiero producir 1 kilo de papas, tengo que dejar de producir 1/4 de kilo de carne, o sea, 250 gramos, ¿cierto? Entonces, ese es el costo de oportunidad. El costo, perdón, escribirlo del mismo porte. El costo de oportunidad de producir 1 kilo de papa es dejar de producir 1/4 de kilo de carne. ¿Ya? Y ahora vamos con el ganadero. Acá y igual. Entonces con el ganadero hacemos exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a hacer una relación de cuánto es el tiempo que está tardando cada uno en producir, en este caso, papas en relación a carne. Entonces el ganadero
ocupa 10 minutos en producir 1 kilo de carne, perdón, de papas, y ocupa 20 minutos en producir 1 kilo de carne. ¿Ya? Si nosotros hacemos lo mismo, ¿cierto? Es decir, simplificamos eso, nos va a quedar 1/2. ¿Ya? Entonces, el costo, ¿qué quiere decir esto? Que para el ganadero producir 1 kilo de papas, ¿ya? Significa dejar de producir medio kilo de carne, producto de que va a ocupar 10 minutos que le van a permitir obtener este kilo de papas, pero si ocupara esos 10 minutos en producir carne, podría producir medio kilo de carne. Entonces ese es su costo de oportunidad, lo que está dejando de producir para dedicarse a obtener papas. ¿Ya? Entonces el costo de oportunidad de producir 1 kilo de papas es dejar de producir medio kilo de carne. ¿Ya? La misma pregunta, ¿quién tiene un menor costo de oportunidad en la producción de carne? De papas, perdón, de papas. Campesino. El campesino, ¿cierto? 1/4 es menor a 1/2, ¿cierto? Entonces, para el campesino, producir 1 kilo de papas tiene un costo de oportunidad asociado de 250 gramos de carne. Y para el ganadero, producir 1 kilo de papas tiene un costo de oportunidad de 500 gramos. Entonces, dicho esto, nosotros estamos más o menos ya, en condiciones de establecer qué debería producir cada uno. Y aquí vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a definir bajo un criterio absoluto qué es lo que debería producir tanto el campesino como el ganadero. Como esto depende del costo de oportunidad, el que tiene el menor costo de oportunidad en la producción de un bien es el que se debe especializar en producir ese bien. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la producción de carne, el menor costo de oportunidad lo tiene el ganadero, ¿sí? Porque para él producir 1 kilo de carne significa dejar de producir, ¿cierto?, 2 kilos de papas. Y por otro lado, la producción de papas, el menor costo de oportunidad lo tiene el campesino, puesto que para él producir 1 kilo de papas significa dejar de producir 250 gramos de carne, en comparación al ganadero, que le significa dejar de producir 500 gramos. Entonces, dicho eso, voy a colocar acá, ¿quién tiene ventaja comparativa en la producción de carne? El ganadero. ¿Y quién tiene ventaja comparativa en la producción de papas? En este caso sería el campesino. Dado eso, el ganadero debería especializarse en la producción de carne y el campesino debería especializarse en la producción de papas. ¿Ya? No sé si hay dudas en esta parte, que probablemente hayan muchas. Profe, ¿Sí? Dígame. si bien es cierto, la relación, por ejemplo, que uno está, costo-beneficio afecta a uno, el campesino para menos para las papas, perdón, para la carne, menor costo-oportunidad, y el ganadero para las carnes. Esto se puede ver enfocado si, por ejemplo, si la carne a lo mejor le sale más a cuenta al campesino hacer papas, producir papas, que en vez de carne por el costo de oportunidad, pero si la carne es mucho más cara, es mucho más rentable. Claro, claro. Ahí va a depender de cuánta información uno maneje. Entonces, claramente, si tiene posibilidades de poder obtener un beneficio mayor, producto de un mayor ingreso, dado un mayor precio, puede ser que también le sea conveniente, a lo mejor no se va a dedicar solo a producir carne, pero sí va a lo mejor ocupar la mitad de su tiempo en producir papa y la mitad en producir carne, puesto que eso también le va a proporcionar un ingreso, ¿ya? Pero ahí también va a depender mucho
de que tengamos información referente a los precios, ¿ya? Entonces, miren, dado esto, según esta parte, lo que debería ocurrir es que deberían especializarse de esa forma, o sea, el ganadero producir carne, el campesino producir papas. Sin embargo, yo aquí dejé ciertos supuestos, y el supuesto es que el campesino va a dedicar sus 8 horas efectivamente a producir papas, ¿ya? Porque es lo que tiene un menor costo de oportunidad. Pero el ganadero, ¿ya? Yo le asigné 6 horas a la producción de carne y 2 horas a la producción de papas, ¿ya? Esto es un supuesto que yo coloqué, ya solo le asigné la cifra. En el caso de que yo les presente un ejercicio, yo les voy a decir, ¿ya? Si es que esto yo lo voy a dar, o si es que esto va a venir dado solamente por el criterio de quién tiene un menor costo de oportunidad, ¿ya? Entonces, esto que está acá es como que si yo lo hubiera inventado, pero de igual forma nos va a servir para el ejercicio. Entonces, dicho esto, ¿ya? Vamos a decir que se va a generar comercio entre el campesino y el ganadero. El campesino va a dedicar sus 8 horas a producir papas, ¿ya? Tal como dice acá la tablita. Y el ganadero va a destinar la mayor parte de su tiempo a producir carne, pero también va a dedicar 2 horas, ¿ya?, a producir papas, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a calcular cuánto es la producción, ¿ya?, que va a obtener cada agente, en este caso el campesino y el ganadero, en la producción de las papas y en la producción de carne. Entonces, el campesino, como va a destinar 0 horas a la producción de carne, va a producir 0 kilos de carne. En la producción de papas, como va a dedicar todas las horas a producir papas y produce 4 kilos por hora, 4 por 8 serían 32 kilos de papas. Eso es lo que está en condiciones, ¿cierto?, de poder producir, perdón, el campesino, ¿ya? El ganadero, por su parte, va a destinar 6 horas a producir carne. Él es capaz de producir 3 kilos de carne por hora. Y 3 por 6 es 18. O sea, en 6 horas es capaz de producir 18 kilos de carne, ¿ya? Y luego, en cuanto a la producción de papas, va a destinar 2 horas. Es capaz de producir 6 kilos de papa por hora. Entonces, 6, ¿cierto?, por las 2 horas sería igual a 12 kilos de papas, ¿ya? Entonces, esto es lo que se va a producir. Ahora, como hay producción ya suficiente para poder generar no solo consumo interno, sino que también poder generar comercio, ¿ya?, vamos a establecer parámetros de comercio, ¿ya? Vamos a establecer valores que se van a transar, o que más bien transar, ¿cierto?, se van a intercambiar entre un agente y el otro agente, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el campesino va a comprar, ¿ya?, 5 kilos de carne, ¿ya?, para estar en una mejor situación que la inicial. En la inicial él producía y consumía 4 kilos. Entonces, para tratar de ver si nos resulta beneficioso, vamos a hacer que él compre, ¿cierto?, o demande de parte del ganadero 5 kilos de carne, que es lo que aparece acá, ¿ya? Ahora, dentro del intercambio, ¿cierto?, además de poder obtener 5 kilos de carne, él va a intercambiar 15 kilos de papas, ¿ya? Él va a proporcionar 15 kilos de papas. Aquí están los 5 kilos de carne que proporcionó el ganadero, por eso tiene menos 5 kilos, y los 15 kilos de papas que está recibiendo del campesino. ¿De dónde salen estos valores? En primer lugar, tenemos una situación en donde sin comercio, ¿cierto?, el campesino podía producir y consumir 4 kilos. Entonces vamos a
a colocar, ¿cierto? Que consuma lo menos 1 kilo más para que esté en una mejor situación. En cuanto a las papas, ¿por qué él vende 15 kilos? Porque si nosotros le restamos 15 kilos, él se va a quedar con 17, producto que produce 32. Con 17 kilos tiene más producción que la que tenía inicialmente, que eran 16 kilos. ¿Ya? Entonces de ahí más o menos vienen los términos de intercambio, es decir, cuánto van a ser los valores de cada bien. Ahora, dicho eso, ¿cuál sería el nivel de consumo de cada bien? El campesino va a poder consumir 5 kilos, esos 5 kilos lo obtuvo del ganadero. De papas va a poder consumir 17 kilos, ya que si bien produjo 32, 15, ¿cierto? Los intercambió por 5 kilos de papas. ¿Ya? En cuanto al ganadero, va a poder consumir 13 kilos de carne, ¿ya? Producto de que él fue capaz de obtener 18 kilos, pero vendió 15 kilos al campesino. ¿Ya? Y en cuanto a las papas, va a estar en condiciones de poder consumir 27 kilos de papas, ya que si bien obtuvo 12 kilos, compró, ¿cierto?, 15 kilos al campesino. Por eso le dio 27. Dado eso, vamos ahora a establecer el comparativo con la situación inicial. ¿Ya? Entonces, a partir de esta situación de comercio, ¿ya?, comparando la situación con comercio y la situación sin comercio, en primer lugar, ¿cuánta carne más? Esto es marginal, ¿ya? Aquí estamos aplicando términos marginales, ¿ya? Es decir, nos va a interesar cuánto fue el incremento o la disminución del consumo producto del comercio. Entonces, en el caso del campesino, ¿ya?, él ahora está en condiciones de poder consumir 1 kilo más de carne, puesto que antes podía consumir 4 y ahora va a poder consumir 5. Entonces ganó 1 kilo. En cuanto a las papas, él estaba en primer lugar en una situación en donde podía consumir 16 kilos de papas y ahora va a poder consumir 17 kilos de papas. Entonces va a ganar 1 kilo. En cuanto al ganadero, estaba en condición, en primer lugar, sin comercio, de poder consumir 12 kilos de carne y ahora con el comercio puede consumir 13. Ganó 1 kilo. Y finalmente, en cuanto a las papas, ¿cierto?, va a estar en condiciones ahora de poder consumir 27 kilos. Inicialmente solo podía consumir 24, por ende ganó 3 kilos de papas. ¿Ya? La pregunta entonces, lógica, es ¿cuál de los dos escenarios es más favorable? Dado este contexto, sin agregar nada más que lo que está acá, los valores de costo de oportunidad están dados en función de la producción. Entonces, ¿cuál de los dos es un mejor escenario? ¿Estar sin comercio o estar con comercio? No sé si alguien podría decir Con algo al comercio respecto, absolutamente, profe. ¿cierto? Los dos, ambos ganan. Correcto. Entonces, esa es la idea del comercio. Si bien esto es bastante teórico, simplificado, ¿cierto? Es abstracto, esta es la idea detrás de todo el comercio y el intercambio de bienes y servicios, de la especialización. ¿Ya? Entonces, el hecho de que hayan países hoy en día que se especialicen en algo tiene que ver con esto mismo. ¿Ya? Y que se genere comercio también tiene que ver con esto, con el hecho de que se pueden obtener beneficios a partir del comercio. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista más práctico, nosotros podríamos decir, si nosotros fuéramos una economía cerrada, ¿cierto?, que produjéramos los bienes que nosotros mismos consumimos y demandamos, habría muchos bienes a los que no podríamos optar. Entonces, por ejemplo, en temas tecnológicos estaríamos muy mal, estaríamos muy retrasados, y necesitamos de eso, ¿ya? Necesitamos para nuestro bienestar poder tener esos bienes, nos facilitan bastante la vida. Y viceversa, si un país que produce tecnología no tiene la materia prima para poder fabricar este tipo de productos, también está en un problema,
¿ya? No va a poder lanzar al mercado nada, no va a haber actividad económica, no se va a generar empleo, no va a haber dinero y por ende el bienestar de todos se ve disminuido, ¿ya? Bueno, acá está un poquito la explicación, pero en general es eso, ¿ya? En general es eso, o sea, es poder decir hasta qué punto poder entender y analizar las diferentes situaciones de intercambio y poder establecer si efectivamente son beneficiosas o no son beneficiosas para los agentes que intervienen, ¿ya? Tal como en este caso, ambos ganan, ¿cierto? Casi en términos equitativos, o sea, casi todos ganan lo mismo. El ganadero nomás que gana 3 kilos de papa, ya gana 2 kilos de papa más que el campesino, pero en general es una situación que beneficia a ambos. Entonces, este ejercicio, que es bastante sencillo, nos ayuda a entender un poquito qué es lo que buscamos en economía siempre, o qué es lo que deberíamos buscar en economía siempre, y que es que ambos ganen, o sea, tanto los que están tomando la decisión, así como los que se van a ver afectados de manera más directa, deberían, ¿cierto?, poder ser beneficiados o a lo menos quedar en la misma situación que estaban inicialmente y tratar de, como decíamos hace unas clases, reducir las externalidades negativas que se producen a partir de una decisión, ¿ya? No sé si tienen algo que comentar, algo que preguntar, si es que no hay algo que haya quedado claro, también estoy muy atento a que me puedan preguntar. ¿O se entiende más o menos? ¿O no se entiende nada? ¿O están procesando la información aún? ¿Sí se entiende? Bueno, hay algunos que... Sí, sí se entiende, profesor. Lo que sí, lo que usted comentaba un poquito ahí con respecto a los beneficios, ¿Ya? obviamente siempre habiendo comercio debería haber más beneficios, ¿no es cierto? Eso es como la base Claro, de lo que usted comentaba, es lo que ¿cierto? debería pasar. Sí, sí. Puede haber una situación en la que no necesariamente haya beneficio, entonces no sea tan conveniente a lo mejor generar comercio, pero es la mayoría de los casos en donde sí hay. Es que si no se diera la condición para poder generar comercio es porque no hay ningún parámetro o ningún factor que finalmente haga una diferencia. Sería que los dos agentes tienen capacidad similar, ¿ya?, para producir una u otra cosa. Entonces de repente ahí a lo mejor especializarse y generar intercambio no sería beneficioso. Y más desde un punto de vista, si es que lo llevamos más a la realidad, no sería beneficioso también desde el punto de vista que incluimos, por ejemplo, los costos de transacción, entonces encarece ya todo el sistema de intercambio que se va a generar entre ambos países, ¿ya? Por eso es que comúnmente, muy comúnmente, se vende aquello que no tiene el otro país, ¿cierto? Por ejemplo, yo hace unos años atrás, harto años, me tocó hacer un análisis de introducir un producto a un país, teniendo en cuenta que ese país era líder en la producción de ese producto. Entonces era como bastante curioso porque efectivamente, o sea, no es muy frecuente que el país que es líder en la producción de un bien demande ese bien del extranjero, ¿ya? Entonces es como que Chile compre recursos forestales de otros países, ¿ya? Puede haber un nivel por ahí, cierto, de compra muy, muy bajo, pero finalmente lo que mueve el sector forestal es la producción forestal nacional, ¿ya? Entonces, si por ejemplo Chile y Argentina tuvieran lo mismo en cuanto a producción, no tendría sentido, ¿cierto?, que se genere el comercio porque no van a haber mayores beneficios del comercio. En cambio, ya cuando decimos Chile y China, ¿cierto?, firman un tratado de libre comercio en el 2004, 2003, 2004, que ha sido progresivo en cuanto a la reducción de los aranceles, ¿ya?,
de importación de bienes, ¿cierto?, para ambos países, ha permitido acceder a una gama de productos que de otra forma no podríamos acceder, por ende ganamos, ¿cierto? Tengamos en cuenta todos los smartphones que se compran anualmente. Toda esa es una ganancia del comercio, porque si no existiera cierto comercio internacional, sería prácticamente imposible que tuviéramos un celular como el que tenemos ahora, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Lo que se les ocurra, lo que tengan en mente. Entonces, vamos a revisar ya lo que es la guía que yo preparé para ustedes. Entonces, esta guía tiene un poquito de todo y nos va a permitir también generar la parte analítica y conceptual de esta primera unidad. Miren, algo interesante es que este es el último punto de la unidad. Entonces ya podríamos decir que estamos terminando con la primera unidad. Vamos a darnos el día jueves para profundizar, yo creo, en la resolución de ejercicios, en la profundización de algunos conceptos, en el debate de algunas ideas quizás, pero en general ya vamos súper bien en cuanto al avance. Así que voy a compartir la guía, que es esta. Si se dan cuenta, hay bastante material o preguntas desde el punto de vista analítico o conceptual. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, ¿ya?, ¿qué es economía? ¿Qué es macroeconomía? ¿Y qué es microeconomía? Esa pregunta está en condiciones absolutas de poder responderla, ¿ya? O sea, yo entiendo que es una definición casi calcada, pero la idea es que igual uno pueda eh, parafrasear, ¿cierto? O asociar los conceptos que sean más relevantes. Entonces, más allá de aprenderse, ¿cierto?, la definición de memoria, sería como entender de qué estamos hablando cuando hablamos de economía. Entonces, para poder definirla, sabemos que hay palabras que son clave, como por ejemplo ciencia social, ¿cierto? Y como por ejemplo problema económico. Entonces, si asociamos ciencia social y problema económico, lo que tenemos es economía. Entonces, ese es el foco. Y bueno, la macroeconomía y la microeconomía, ¿cierto? Una estudia la economía desde una perspectiva más amplia, más agregada, se le denomina, y la microeconomía estudia un poquito los mercados más individuales. La número 2 ya dice que hay que analizar, se presenta un conjunto de situaciones, ¿ya?, en donde hay que determinar el bien o el recurso que es escaso en cada una de las situaciones. Esta es un poquito, no sé si extraña, pero escapa bastante de lo que uno está acostumbrado a responder, ¿ya? Entonces acá hay muchas personas que les cuesta responder esto. Es muy sencillo, porque es lo que cotidianamente experimentamos como personas, pero ya cuando me lo preguntan formalmente, ahí como que de repente se generan problemas para poder contestar. Entonces, por ejemplo, la primera situación dice, en celebraciones como fiestas patrias, Año Nuevo y Navidad, la comida comúnmente es más abundante de lo habitual, ¿ya? Y aunque uno le gusten todas las comidas, siempre se elige algunas de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo comer todo, ¿ya? Por ejemplo, acabamos de salir de fiestas patrias. Yo, por ejemplo, si tuvieran 50 empanadas, ¿quién estaría en capacidad de poder comerse esas 50 empanadas en un día? Racionalmente hablando, obviamente. ¿Cierto? Nadie. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el recurso que en este caso es escaso para poder
asumir, ¿cierto?, para poder comerse en este caso las 50 empanadas. Tiempo. Ya, el tiempo, ¿cierto? Bien, muy bien enfocada la respuesta, porque también podrían, así como dijo su compañero, el tiempo, ¿sí? Porque necesitamos, pucha, a lo mejor 50 empanadas, mínimo 5 días, una semana, si es que alguien es muy bueno para comer empanadas, y lo más probable es que después no las quiera ni ver, pero el tiempo y además, ¿cierto? La La capacidad, demanda, pues. sí, ¿cierto? Y la capacidad que tenemos como personas, o sea, somos seres humanos que tenemos límites. Entonces tenemos un sistema digestivo que por más que le metamos las 50 empanadas, no vamos a poder comerlas todas, necesitamos procesar. Entonces, por eso yo les decía al inicio de la asignatura que se engloban muchas cosas acá, ¿ya? No es solo dinero, sino que son recursos. ¿Ya? En este caso es una situación bastante curiosa porque estamos analizándolo desde el otro lado. Comúnmente uno dice, quiero comprar o quiero consumir tantos bienes y tengo poco dinero. En este caso estamos diciendo que hay mucha comida y la limitante viene desde el punto de vista del recurso físico con el que uno dispone y el recurso de tiempo con el que uno dispone para poder comer, en este caso, toda la comida. ¿Ya? Entonces, desde esa línea son todas las preguntas que aquí están. Entonces, la idea es que ustedes estas las respondan. El resto son del mismo tipo, ¿cierto? Son diferentes situaciones y son no muy comunes desde el punto de vista de que no representan una transacción monetaria en todos los casos. ¿Ya? La siguiente pregunta dice, ¿qué es el costo de oportunidad? Y comentar 5 ejemplos. Entonces sabemos, ¿cierto?, que el costo de oportunidad es aquello que yo dejo, ¿ya? Dejo de percibir o aquello que tengo que dejar de hacer por realizar alguna actividad, ¿cierto? Por adquirir algún bien. Y otra característica que tiene el costo de oportunidad es que comúnmente nos lleva a jerarquizar las decisiones alternativas. Por ejemplo, ya, pongamos el siguiente caso. Supongamos que tengo 3 panoramas. El primero es estar en esta clase, la clase de economía. El segundo es compartir una cerveza con un amigo. Y el tercero, quedarme sentado sin moverme, ¿ya?, en un sillón, a ver un reloj. Entonces, yo puedo pensar, ¿ya?, y jerarquizar un poquito las situaciones. Entonces, si a mí me colocan esas 3 situaciones, esto es cambiante para todos, pero si a mí me colocan esas 3 situaciones, yo probablemente la primera, la más preferible o la más deseable, va a ser la de compartir la cerveza, ¿cierto? En segundo lugar, va a estar hacer la clase, y en tercer lugar, estar sentado mirando el reloj porque la verdad no representa ningún atractivo para mí y sería muy aburrido. Entonces, yo ahí ordeno. Entonces, yo el costo de oportunidad lo genero en función de la mejor decisión alternativa que yo tengo. No es que sea cualquier otra decisión, sino que es aquella que yo valoro. ¿Ya? Entonces, es súper importante que se tenga en cuenta eso. Comúnmente las decisiones de costo de oportunidad vienen dadas por ejemplo, salir o quedarme en casa, compartir con tal persona o con esta otra persona, siendo los dos muy valorados para mí, trabajar o estudiar, ¿ya? Eh, y situaciones de ese tipo, en donde yo soy capaz de generar este conflicto para poder decidir. Entonces, ¿qué hago? ¿Salgo con mi polola o salgo con mi amigo? ¿Cierto? ¿Voy a jugar a la pelota con mis amigos o voy a la comida, ¿cierto?, a la casa de mi polola? Entonces son situaciones que me ponen en un problema y que me hacen hacer de la decisión mucho más difícil. Ahora, si yo les pregunto a ustedes entonces, ¿quién podría dar un ejemplo
de una situación en donde haya un costo de oportunidad involucrado. ¿A quién se le ocurre algún ejemplo? El traslado en auto al trabajo o en la locomoción colectiva. Ya, muy bien, ¿cierto? Sí, efectivamente, muchas gracias. Tal como dice su compañera, ¿cierto? Tenemos una decisión o una situación que presenta una disyuntiva. Entonces, el que yo elija una, ¿ya? Involucra que no puedo hacer la otra. O sea, o me voy en locomoción colectiva o me voy en vehículo particular. Cada uno puede tener sus pros y sus contras. Entonces, es muy característico de este tipo de situaciones en donde yo comienzo a evaluar, ¿cierto? Y yo digo, a ver, ¿qué pasa si me voy en la locomoción colectiva? Ya tengo una serie de características, ¿cierto? Que finalmente me dicen es una buena alternativa. Pero por otro lado, si lo evalúo desde el punto de vista del vehículo particular, también hay una serie de características que me hacen verlo como una buena opción. Entonces, efectivamente, y el hecho de yo elegir, como les decía, viajar en locomoción colectiva, significa no poder viajar en locomoción particular. La siguiente dice, explique y ejemplifique el supuesto ceteris paribus. Acá está lo que acabábamos de realizar hace un momento, en donde tratamos de definirlo, ¿cierto? Y dimos el ejemplo de la probabilidad que tenía Caroline de contagiarse, ¿ya? De ahí, ustedes pueden aplicar ceteris paribus a las diferentes situaciones que a ustedes se les ocurra. Entonces yo lo puedo entender desde ese punto de vista, del punto de vista de los contagios, del punto de vista de cómo influye el incremento del ingreso en la calidad de vida de una persona, cómo influye la cantidad de amigos que tiene una persona en el nivel de felicidad o satisfacción que tiene con la vida, ¿ya? Cómo influye el trabajo o el clima laboral, ¿cierto? También en la satisfacción con la vida que puede tener una persona. Pero lo único que es importante acá recordar es que cuando yo quiero analizar situaciones ceteris paribus, debo ser capaz de aislar la variable que a mí me interesa entender, que a mí me interesa profundizar. El siguiente dice, es una pregunta un poquito más abierta, ¿ya? No es tanto de la materia, pero que sí es interesante para que dentro del tema de la formación profesional, más allá de los contenidos propios de la asignatura, tiene que ver con esto, o sea, con la economía un poquito más práctica. Entonces, ¿cuáles son los sectores productivos más relevantes para la actividad económica del país, cierto? Aquí, bueno, ustedes igual los pueden buscar, pero en general sabemos que tenemos un sector minero que es relevante, sabemos que tenemos un sector hortofrutícola que es relevante, si lo queremos agroalimentario por un lado, ¿cierto? Un sector agrícola, de agricultura tradicional, tenemos también un sector ganadero que también es relevante, tenemos también un sector forestal, que también es muy importante, un sector pesquero y acuícola, ¿ya? Que también es importante, y también hay un sector de servicios y comercio, ¿ya? Por separado. Tenemos un sector transporte que también genera mucha actividad económica. Ahora, esto lo podemos entender tanto desde el punto de vista de lo que producen a nivel nacional como de lo que producen hacia el extranjero. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de lo que producen y exportan, el sector minero, ¿cierto?, es el líder de todos, y de ahí ya tenemos el sector silvoagropecuario, ¿ya?, en donde tenemos lo agrícola, lo ganadero y lo forestal, y tenemos también el sector pesquero y acuícola como sectores relevantes para la actividad económica, ¿ya? Esto lo vamos a profundizar un poco más cuando veamos la parte de macroeconomía, pero hasta el momento igual es importante que se vayan interiorizando al respecto, ¿ya?
La siguiente dice, ejemplifique una situación de la economía en donde se aplique el método científico, ¿ya? Entonces acá tienen que pensar en cualquier cosa que a ustedes les llame la atención, y es más que nada para que ustedes desarrollen este traspaso, ¿cierto?, de lo que es el concepto teórico a lo que es ya un poquito la interpretación y el análisis de las diferentes situaciones. La siguiente dice, es lo mismo hablar de crecimiento y de desarrollo económico y por qué. Entonces, según yo recuerdo, les expliqué en algún momento qué era una cosa y qué era lo otro, ¿ya? Entonces, va por ese lado. Crecimiento, ¿cierto? Es solo lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, y el desarrollo involucra muchas otras variables, donde podemos tener, ¿cierto?, la igualdad de la distribución del ingreso, donde tenemos aspectos medioambientales, por ejemplo, tenemos aspectos sociales, aspectos culturales, ¿ya? Igualdad de género, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas hablan de que estamos más cerca de ser un país desarrollado, si es que podemos adoptar esas medidas de la mejor manera. Tener un mejor sistema educacional también es parte de ser un país más desarrollado, un mejor sistema de seguridad social, un mejor sistema de salud. Entonces, todos esos elementos contribuyen a que podamos tener un mayor nivel de desarrollo. La siguiente dice, describa un ejemplo real y actual de lo que es una visión positiva y una visión normativa de la economía chilena. Entonces acá yo les puedo dar una perspectiva, ¿ya? Y ustedes pueden aquí tomar la que a ustedes les parezca interesante. Entonces vamos a tomar el ejemplo que dio su compañera Francisca de los morrones, ¿ya? Entonces la noticia, si mal no recuerdo, la noticia dice que el precio de los morrones, o en realidad en el último tiempo, en las últimas semanas, se ha experimentado un alza en el precio de algunos vegetales, entre los que se incluye como uno de los más destacados el morrón, el cual ha experimentado un, un alza, no recuerdo si es del 200 o del 300%, ¿ya? Pero está en la noticia. Entonces eso sería una visión positiva, porque eso es lo que se sabe. Se sabe que cuánto es el precio promedio normal de lo que es un morrón. Bueno, depende del color, pero no sé, un morrón verde puede tener un precio normal de 500 pesos en situaciones normales. ¿Y cuánto es el precio actual de un morrón verde? 1500. Yo lo he Ya, visto todo 1500. 1500. Entonces, claro, estamos hablando, ¿cierto?, de que tiene un alza importante. Entonces, ese es el dato está. Y el dato puede ser corroborado, ¿cierto? Ustedes pueden buscar en el sitio web del supermercado o cuando van al almacén, ¿cierto?, saber cuánto es la diferencia de precio. Ahora, si yo quisiera hacer una interpretación normativa, ¿cierto?, o un análisis normativo, yo diría, sí, efectivamente, ¿cierto?, ha subido el precio de los vegetales, pero esperamos que en el futuro esto se regularice, lo típico, ¿cierto? Esto vuelva a la normalidad, estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta alza de precio afecte lo menor posible a las familias chilenas. Entonces, eso es una visión normativa, porque al final es lo que debería ser, pero ¿qué me garantiza que eso sea así? Absolutamente nada, o sea, puede que incluso empeore la situación según lo que yo leía, y entonces no sería muy objetivo decir que esto va a mejorar, ¿ya? Entonces, va por ese lado. Ahora, esta guía está planteada para poder entender y profundizar el concepto y además entender un poquito más cómo es su aplicabilidad en un sentido práctico, ¿ya?, que al final lo que todos buscamos. Y estos dos que están acá, yo creo que estos vamos a desarrollar ahora. Vamos a ver si alcanzamos a desarrollar los dos. Probablemente alcancemos a desarrollar solo uno, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerlo los dos. Y
Y eso va a ser la clase de hoy, o sea, hasta ahí vamos a llegar con la clase de hoy. Y para el día jueves, creo que tenemos clase. Ahí vamos a trabajar, yo creo, en profundizar algunos de los conceptos, en poder ir cerrando ya definitivamente esta primera unidad y en poder resolver todas las dudas que existan al respecto, ¿ya? Así que vamos a tomar este ejercicio, el 9, y lo vamos a resolver. El ejercicio número 9 tiene que ver con costos de oportunidad, ¿ya? Entonces, la situación es la siguiente. Dice, suponga que cuenta con 50 millones de pesos, ¿ya?, para invertir en algo. Para poder invertir se presentan dos alternativas. Una alternativa A, que es invertir en una cadena de food trucks, que en un año le pueden reportar una utilidad de 10 millones de pesos, ¿ya? Eso es lo primero. Y en la segunda, comprar 40.000 acciones de Cencosud a un precio hoy de 1.250 pesos cada acción, pero que en un año alcanzarán un precio o una cotización bursátil de 1.600 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el costo de oportunidad de invertir en la cadena de food trucks? ¿Ya? Entonces vamos a analizar cada situación por separado. En primer lugar, invertir en la cadena de food trucks, que es lo que yo estoy analizando como situación base, o sea, esa es la decisión, y paralelamente, ¿cierto?, estoy viendo si es que hay una mejor, y probablemente pueda ser que comprar las acciones de Cencosud pueda también ser interesante. Entonces, para el primer caso, solo me va a interesar saber cuánto es lo que puedo yo ganar. Ya, perfecto. Aquí dice que puedo ganar 10 millones. Ahora, con ese dato, nosotros vamos a ir a calcular la segunda situación, ¿ya? En este caso, a diferencia de lo que ocurrió en la situación anterior, es súper curioso porque para calcular costos de oportunidad no existe necesariamente una fórmula única, sino que todo viene dado por la intuición o el análisis que uno puede generar en base a la situación. Por eso es importante que siempre ustedes puedan leer muy bien, ¿ya?, los ejercicios que se plantean. En el caso que hayan verdadero y falso, también leer muy bien, porque comúnmente no es que no sepan, sino que responden como rápido, por decirlo de algún modo, y eso genera problemas, porque de repente uno entiende una cosa cuando lo lee a la rápida, pero leerlo en detalle, ¿ya?, para que no se lleven sorpresas después con los resultados de sus evaluaciones. Entonces, partimos de esto. Luego pasamos a la segunda situación, que plantea, ¿cierto?, comprar 40.000 acciones de Cencosud a 1.250 pesos cada acción. Voy a abrir la calculadora. 40.000 acciones de Cencosud. ¿Por qué 40.000? Porque eso es lo que me alcanza con los 50 millones que tengo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a determinar cuánto es lo que yo podría ganar si yo compro estas acciones, ¿ya? Y a eso yo le voy a restar lo que puedo ganar en la inversión de la cadena de food trucks. Y ese va a ser el valor del costo de oportunidad, es decir, lo que yo voy a dejar de percibir, ¿ya?, producto de invertir en la cadena de food trucks. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular cuánto podría ser el retorno, ¿ya?, esperado por acción de Cencosud. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle retorno es igual a los 1.600 pesos, que es el precio que debería alcanzar
cada una de las acciones de Cencosud, y a esos 1.600 pesos les vamos a restar 1.250, porque eso es lo que yo pagué, eso es lo que a mí me cobraron. Entonces la diferencia entre 1.600 y 1.250 es lo que yo voy a ganar producto de este incremento en el precio de la acción. Y eso yo lo voy a multiplicar por 40.000, puesto que son 40.000 acciones, ¿ya? Entonces le voy a poner una flechita acá. Entonces vamos a decir que el retorno es igual. 1.600 menos 1.250 son 350 pesos por acción. Eso es lo que podría ganar por acción. O sea, si yo compro una acción de Cencosud a 1.250 pesos hoy y en un año la vendo, va a tener un precio de 1.600, es decir, voy a ganar 350 pesos. Y eso yo lo voy a multiplicar por la cantidad de acciones que voy a comprar, que en este caso son 40.000. Entonces, esto me lleva a que finalmente el retorno sea igual a 350 pesos por 40.000 acciones, 14 millones de pesos. 14 millones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo podría ganar si yo compro acciones, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería entonces el costo de oportunidad? Sería lo que yo puedo ganar, ¿ya? En términos comparativos con cada una de las decisiones. Pero como les decía, la pregunta ya me da a entender a partir de qué punto yo parto con este análisis. Y aquí dice, el costo de oportunidad es entendido desde el punto de vista de invertir en la cadena de food trucks, ¿ya? Entonces, si yo invierto en la cadena de food trucks, voy a obtener utilidades por 10 millones, ¿ya? Paralelamente, se presenta la otra opción de poder invertir en acciones, con lo que puedo ganar 14 millones. Entonces, el costo de oportunidad, que lo voy a calcular aquí abajito, es el costo de oportunidad, vendría dado por la diferencia entre lo que podría ganar, que son 14 millones de pesos, menos lo que efectivamente voy a ganar, ya que son los 10 millones de pesos. Entonces el costo de oportunidad en este caso sería de 4 millones de pesos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo decido, ¿cierto?, irme por invertir en el mercado bursátil, voy a ganar 14 millones, es decir, 4 millones más de los que yo podía eventualmente ganar a partir de la cadena de food trucks. Ay. No puedo creer. No, no están viendo el ejercicio, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. No, Ah, no, lo puedo que está ver. haciendo es que no, solo la No, guía. yo pensé que Ah, estaba ya. haciendo el ejercicio. Ya, no se preocupen, fue mi error. Miren, acá lo tengo resuelto. Bueno, en todo caso, no es mucho lo nuevo, pero gracias al compañero Carlos me acaba de decir, ¿cierto? Miren, acá está anotado, ¿cierto? Están todos los datos. Voy a explicarlo igual de nuevo, así nos sirve para poder repasarlo. Entonces, ahí sí se ve, ¿cierto? Ahí está el ejercicio, ¿cierto? Sale todo. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, la situación A dice que voy a invertir en la cadena de food trucks, en un año voy a obtener utilidades por 10 millones de pesos, y la opción B es que yo pueda comprar 40.000 acciones de Cencosud a un precio inicial de 1.250 pesos cada acción, y que en un año, si yo las quisiera vender, las puedo vender a 1.600 pesos cada acción. Entonces la pregunta está planteada desde el punto de vista de invertir en la cadena de food trucks. Y como yo sé que invertir en la cadena de food trucks me genera 10 millones de pesos de utilidad, ¿ya? Esos 10 millones yo los voy a comparar con lo que yo podría ganar en la compra y venta de acciones de Cencosud. Entonces, ¿cuánto es el beneficio de la compra y venta de acciones de Cencosud? Yo lo calculé como un retorno
en función de en cuánto yo voy a vender cada acción, 1600, menos en cuánto yo la compré. Y todo eso multiplicado por 40.000, que ese es el número de acciones que yo puedo o me alcanza para comprar con los 50 millones. 1600 menos 1250 es 350, y eso multiplicado por 40.000 me da 14 millones. Entonces, producto de la compra y venta de acciones de Cencosud, yo podría obtener una utilidad de 14 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de invertir en la cadena de food trucks? ¿Ya? Es considerar lo que yo podría ganar en el mercado bursátil, es decir, 14 millones, menos lo que yo efectivamente voy a ganar en la cadena de food trucks. Es decir, 14 millones menos 10 millones es igual a 4 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero invertir, ¿ya?, en la cadena de food trucks, puedo eventualmente dejar de percibir 4 millones de pesos adicional que me podría ganar, ¿cierto? Ya que voy a ganar 14 millones, pero entre una y otra, ¿cierto? Con el food truck igual voy a ganar 10. Entonces, ¿cuánto más gano yo con invertir en las acciones? 4 millones. Eso es lo que voy a dejar de percibir si es que invierto en la cadena de food trucks. Entonces aquí, si yo manejara esta información, yo inmediatamente, ¿cierto?, optaría por esta segunda opción, ¿ya?, puesto que me proporciona mayor nivel de utilidad. Entonces, ese sería el costo de oportunidad, o sea, 4 millones de pesos, eso es lo que estoy dejando de percibir producto de generar una inversión en la cadena de food trucks. No sé si tienen dudas en este ejercicio o algo que quieran comentar al respecto. ¿Se entiende más o menos? ¿Qué parte no se entiende en caso de que haya alguna que esté un poquito más complicada? Pero aquí no existe otra variable, profesor, solamente lo que se puede dejar de percibir de una de otra. Correcto. Efectivamente, el costo de oportunidad, finalmente lo que me interesa a mí es eso, o sea, saber qué es lo que yo dejo de percibir, ¿ya?, dada una alternativa que puede ser comparable a la decisión que yo estoy tomando. ¿Ya? Es como decir, ¿me quedo soltero o me comprometo? Ya hay beneficios en ambas cosas, entonces, ¿qué me hace tomar una decisión o la otra? ¿Qué es lo que yo más valoro? Ya esa es una situación un poquito menos cuantificable, pero que igual conlleva un costo de oportunidad. Estudiar, por ejemplo, o pasar tiempo con mi familia. No es que no me guste pasar tiempo con mi familia, entonces sí me produce un costo de oportunidad estar en la clase, ¿ya?, que es dejar de poder compartir con mi familia. Entonces, el costo de oportunidad siempre es comparativo y los parámetros uno trata de reducirlos para poder generar este efecto comparativo, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que a mí me va a importar finalmente es eso, o sea, ya tengo los 50 millones, ¿cuánto puedo ganar con cada una de las dos alternativas? ¿Ya? Entonces, con una gano 10, con la otra puedo ganar 14. Si lo viéramos desde ese punto de vista, evidentemente me voy por la segunda. Pero si lo vemos desde el punto de vista de solo saber y decir cuánto es el costo de oportunidad de invertir en la cadena de food trucks, es de 4 millones. Es decir, estoy dejando de percibir 4 millones de pesos, producto de que podría haber ganado 14 y solo voy a ganar 10. Ojalá fuera así de fácil Claro, decidir una inversión, porque entre invertir en una cadena de food truck donde hay que contratar personal y todo lo que implica los food trucks, quizás cuánto alcanzan en 50 millones, e invertir en que uno va seguro a que la cotización bursátil va a tener esa rentabilidad, no habría por dónde perderse, pero eso nunca va a ser así como fijo, puede que también las acciones caigan y uno tenga una rentabilidad negativa. efectivamente. Pero, Efectivamente, es que el tema de la toma de decisiones, ¿cierto?, es incierta en todos sus aspectos. Yo
puedo decir, inclusive salir a comprar, si yo lo quiero analizar desde el punto de vista de la incertidumbre, es algo incierto. O sea, ¿qué me garantiza que si yo salgo a comprar al almacén, regrese vivo a mi casa? Entonces, como el tema es cuán cotidiano son para nosotros los acontecimientos. Porque si ustedes le ponen esta situación a un inversionista que tiene 50 años de experiencia, el tipo no se va a arrugar para tomar una decisión en el mismo momento. Pero como nosotros cotidianamente estamos expuestos a otras situaciones, para nosotros es más fácil, por ejemplo, decir, no, por ejemplo, salgo, ¿cierto?, a la calle, no sé, ahora mismo estamos en cuarentena, salgo a la calle igual y sé que no me van a sacar ningún parte, ¿ya? No sé, alguno puede tener esa seguridad, ¿sí? Pero es por la cotidianidad y la exposición que yo tengo, dada por la experiencia, ¿cierto? Es como en el trabajo mismo. O sea, hay cosas que para la persona que no trabaja en algo es muy complejo de hacer, pero para la persona que sí trabaja en eso es algo muy fácil y muy cotidiano. Entonces, por ejemplo, para un médico, tomar la decisión de desconectar a una persona, ¿cierto? De repente, emocionalmente, capaz que no sea la gran cosa en comparación a una persona, a mí, por ejemplo, que yo no soy médico, y sí me generaría un problema poder tomar esa decisión, pero tiene que ver con eso, o sea, con la exposición diaria a la que nosotros nos encontramos. Entonces, claro, si para nosotros, y tampoco quiero decir que no sea complejo esto, pero me refiero a que hay decisiones, ¿cierto?, que se toman de manera más rápida en función del conocimiento, de la experiencia y de la información que se maneja, ¿ya? Consultas, comentarios, situaciones, algo que les llame la atención, que creen que pueda ser objeto de análisis dentro de la asignatura. O sea, en el fondo esto el costo de oportunidad es toma de decisión, como Sí, que efectivamente, el costo de oportunidad se va a complejizar en la medida de lo, o sea, en función de lo que se esté analizando. Porque, por ejemplo, en costos para la toma de decisiones, igual de repente se plantean estos escenarios de costo de oportunidad para tomar decisiones también, o sea, siempre va orientado a eso. En general, las ciencias, en todo su amplio contexto, deberían, ¿cierto?, apuntar a esto, a la toma de decisiones. El descubrimiento de una nueva tecnología puede ayudar a la toma de decisiones. El descubrimiento de un nuevo medicamento también ayuda a la toma de decisiones. Quizás no a la toma de decisiones de un sentido directivo de una empresa, pero sí en otro contexto, ¿ya? Entonces siempre está asociado a eso, a qué decisión yo tomo, cuáles son las situaciones que yo tengo, ¿cierto? Eh, por ahí puedo enfrentar diferentes escenarios y yo qué hago, comparo, ¿cierto? Yo digo, a ver, si me ofrecen 3 trabajos, yo comienzo a comparar, ¿cierto? ¿Qué cosas valoro yo? Ya, valoro el sueldo, ya, valoro a qué distancia de la casa me queda, valoro qué horario de trabajo voy a tener, valoro si voy a tener que trabajar los fines de semana. Entonces, en función de todas esas cosas, yo finalmente puedo tener 3 opciones y voy a escoger aquella que me presente mayor beneficio, bajo mi perspectiva, ¿cierto? No necesariamente bajo la perspectiva de la otra persona. Entonces, en este caso es bastante cuantitativo, pero también podríamos analizar una situación, ¿cierto?, que involucre aspectos más valóricos de cada una de las personas. Como lo que yo les decía hace, y esto ya no sería necesariamente costo de oportunidad, pero sí tiene que ver con lo valórico. Cuando yo les comentaba el otro día, les decía, si por ejemplo se ofreciera un premio, ¿ya? De, no sé, dinero en efectivo para la persona que se fume un cigarro. Algunos fuman por hábito, porque les gusta fumar, y para esa persona no va a ser problema ganarse el premio porque lo hace habitualmente. Pero aquella persona que valóricamente, ya sea por creencia religiosa, cultural, ¿ya?, o tradición familiar, o por simplemente salud, no lo hace.
probablemente sea un problema tomar esa decisión. O por ejemplo, la situación que decía Francisca hace un momento, claro, ofrecen 5 millones, pero el trabajo es matar personas. Entonces, claro, hay algunas personas que no les va a importar hacer eso, y por eso hay gente que lo hace, ¿cierto? Pero por otro lado, hay gente que tiene su propio código moral y ético. No quiero decir que sea mejor o peor persona, ¿ya? Pero tiene sus propios códigos que finalmente no le van a permitir hacer eso, ¿sí? Entonces, esto va a estar muy asociado, ¿ya? A qué es lo que yo valoro. No sé si se acuerdan, pero hablamos en un punto de los incentivos. ¿Por qué se habló de incentivos? Por esto mismo, porque los incentivos son los que finalmente generan que o hacen que las decisiones sean más fáciles o sean más difíciles, ¿ya? Entonces, si a mí me colocan un incentivo que es atractivo, para mí es muy difícil decidir, pero en cambio, si a mí me colocan una situación en donde hay un incentivo muy atractivo para mí y otra situación en donde el incentivo prácticamente yo no lo logro percibir, evidentemente voy a optar por la primera situación. Ahora, este tema, eh, yo creo que si nosotros hablamos de costo de oportunidad, podríamos estar quizá un semestre entero y más haciendo un ramo solo de costo de oportunidad, porque finalmente, si queremos profundizar y ampliar, cada concepto por sí solo es muy profundo, ¿ya? Pero la idea que yo quiero es que ustedes se queden no solo con el concepto, sino también con entender que cotidianamente estamos enfrentando costos de oportunidad. Que, por ejemplo, yo digo, ¿me como esa hamburguesa o no me como esa hamburguesa? ¿Ya? ¿Cuál es el costo de oportunidad de poder comer comida chatarra? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy dejando de percibir? ¿Estoy obteniendo un beneficio? Sí, me gustan las hamburguesas, ¿ya? Pero igual estoy asumiendo un costo de oportunidad, ¿cierto? Estoy poniendo en riesgo mi salud, ¿cierto? Si me interesa mi físico, también lo estoy poniendo en riesgo. Entonces, toda situación puede tener paralelo un costo de oportunidad. Eso les quería comentar. No sé si tienen algo que quieran decir, algún aporte. Todos los aportes son bienvenidos y son muy valorados. O hasta el momento, ¿qué les ha parecido la asignatura? Eh, ¿Era lo que se esperaban? Quizás no desde el punto de vista mío, sino desde el punto de vista de los contenidos que involucra. ¿Era más o menos lo que esperaban o esperaban que fuera otra cosa? No sé, me gustaría quizás saber eso. Voy a dejar de grabar porque ya con eso vamos a ir cerrando por hoy.